de la verdad. Así que continuando hoy con este estudio, quiero que veamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. En este capítulo 22, para que ustedes tengan una idea, encontramos al apóstol Juan recibiendo una visión, una advertencia. En esta parte que vamos a leer precisamente hay una advertencia para todo hombre, para toda religión, para toda persona, sea una secta o sea la persona que se atreva a agregar, que se atreva a quitar, que se atreva a diluir el mensaje que se nos ha dado por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Fíjese bien, si no lo ha subrayado, subraya. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, fíjese bien, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay otra parte de la Escritura, dice: el tal sea anatema, maldito. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda darnos la capacidad de poder comprender y entender su palabra. Señor, venimos una vez más delante de tu presencia a suplicarte que puedas tú, Señor, bendecir nuestras vidas, a suplicarte, Señor, que puedas tú enseñarnos en esta hora lo que tú quieres que nosotros entendamos. Padre, enséñanos. Que no sean mis palabras, Señor, las que convenzan, las que cambien, las que transformen, sino que sea tu Santo Espíritu el que confronte nuestra mente y el que confronte nuestro corazón y el que nos guíe a la verdad. Esto es lo más importante, Señor, porque tu Espíritu es la verdad y tu palabra también es la verdad. Enséñanos en esta tarde lo que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Luego de la ascensión de Cristo, de Jesús, en Hechos capítulo 1, se dio inicio a lo que en la historia se conoce como la iglesia antigua o la época de los mártires. Muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que sucede en Hechos capítulo 7, donde Esteban, a raíz o a consecuencia de su fe, es perseguido y éste muere apedreado. ¿Por qué? Por causa de su fe, convirtiéndose así en lo que a lo largo de la historia se conoce como el primer mártir cristiano, la primera persona que muere a consecuencia o como producto de creer en Jesús o de su fe. A partir de este momento hubo una persecución sin piedad para con todos aquellos que habían aceptado el cristianismo como su religión. Todo esto cambió, llegó un punto en el que todo esto cambió, y esto cambió gracias a la conversión del emperador romano Constantino, allá por los años 300. Esta persecución terminó en el año, básicamente por ahí mencionar el año 313 con el Edicto de Milán. El Edicto de Milán se conoció también como el Edicto de la Tolerancia. El emperador Constantino, quien en ese tiempo era el dueño, por así decirlo, del imperio, legalizó y oficializó el cristianismo dentro de su imperio, valga la redundancia. Él fue uno de los promotores de este edicto. Luego, en el año 325, Constantino, en un intento por unificar la cristiandad, convocó al concilio de Nicea. Aunque estos fines, a lo largo de la historia han habido muchos concilios que han tenido el propósito de refutar una verdad. Es decir, se levanta una herejía o una enseñanza filosófica, como por ejemplo la que inventó Ario, ¿verdad? Que es uno de los fundadores, por así decirlo, que de ahí provienen básicamente los testigos de Jehová. Entonces ellos levantaron una filosofía o una falsa enseñanza, y cada concilio servía para poder contrarrestar o para poder arreglar esa
convocó al concilio de Nicea, pero más allá de hacerlo de una manera genuina, religiosamente hablando, tenía más fines políticos que religiosos. Este proceso culminaría en el año 381, fíjese bien, año en el cual se empezó a ver cierto beneficio para con los creyentes. A partir de este año, del año 381, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del imperio, donde pronto no se toleraría otra religión que no fuera el catolicismo. Constantino, siendo un creyente, fíjese bien, siendo un creyente ambiguo, ¿qué quiere decir esto? Que todavía le rendía el culto a dioses paganos, como por ejemplo a Isis, en aquel tiempo. Él siendo un creyente ambiguo, porque todavía le rendía culto a dioses paganos, y aunque a pesar de rendirle culto a dioses paganos, él empezó a construir templos, fíjese bien, él se negó a adoptar por completo la fe cristiana y continuó con una mezcla de creencias paganas y prácticas paganas. Así también la iglesia que él promovió, la iglesia cristiana que él promovió, era una mezcla de verdadero cristianismo con paganismo romano. Constantino descubrió que siendo el imperio tan grande, quizás la mayoría no accedería a renunciar a sus creencias religiosas ni a practicar únicamente ni exclusivamente el cristianismo. Entonces lo que él hizo fue promover la cristianización junto con las creencias paganas, uniendo las dos. Estas creencias completamente paganas y completamente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Y fue por el año 380 que el cristianismo mezclado con el paganismo se hizo exclusivamente y oficialmente la religión del imperio de Roma. Así es como nace la religión católica romana. Hermanos, hasta aquí las fechas, los nombres, hechos y sucesos forman parte, escúcheme bien, de la historia. Nada de esto ha sido inventado por ningún hombre, nada de esto ha sido inventado por algún hermano evangélico, ni por Lutero, ni por Calvino, ni por John Knox. Son hechos que han sucedido, valga la redundancia, a lo largo de la historia. Nada de esto ha sido inventado. Como para que alguien pueda decir que esto lo hacemos con el fin de atacar. Estamos hablando de cuestiones que son verdad. Y es por eso que al día de hoy nosotros podemos ver que el catolicismo romano continúa siendo una religión llena de creencias bíblicas, filosóficas, míticas y paganas, todas en una sola. Por eso es que yo vi la necesidad, hermano, y esto a veces nosotros lo desconocemos, y no solamente de la religión católica, sino de todas las demás sectas que se han levantado. Por eso yo vi la necesidad de iniciar esta serie acerca de religiones y sectas. Porque yo me veo también y pienso que debemos entender bíblicamente el porqué de estas enseñanzas o de estas doctrinas que ellos predican y que ellos creen firmemente. Y hoy veremos algunas de sus doctrinas o enseñanzas más importantes. Una de las enseñanzas más comunes o uno de los ataques más comunes que nosotros los cristianos evangélicos sufrimos de parte de ellos es que ellos afirman que nuestra Biblia está incompleta. ¿Cuántos lo han escuchado eso? Es que eso
su Biblia le faltan libros, que le hemos quitado libros, que nosotros no estamos, a nosotros nos llaman los separados, los ignorantes, la secta. A estos libros que ellos tanto mencionan, que no están en nuestra Biblia, se le conocen como los libros apócrifos o deuterocanónicos. La Biblia católica tiene muchos más libros dentro de su canon que la que nosotros tenemos. Y a estos libros, como dije, se le conoce como los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, entre los cuales podemos mencionar Baruch, Tobías, Macabeos, Eclesiástico, Judith, Oración de Manasés, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra apócrifo significa escondido y la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Estos libros fueron escritos, fíjese bien, originalmente en el tiempo transcurrido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica oficialmente los añadió a su Biblia en el Concilio de Trento, allá por el 1500 después de Cristo, primordialmente en respuesta a la Reforma Protestante. La pregunta es, ¿por qué esos libros no están dentro de la Biblia nuestra? ¿Por qué no están dentro de nuestro canon? ¿Por qué nosotros no los incluimos? ¿Por qué nosotros no creemos en ellos? En primer lugar, le voy a explicar, los israelitas, aunque los trataron con mucho respeto, nunca los aceptaron como libros verdaderos de la Biblia hebrea. Mientras que la primera iglesia, la iglesia cristiana primitiva, debatió su inclusión dentro del canon o no, es decir, ¿los incluimos o los dejamos afuera? Fueron pocos los creyentes en ese tiempo que creyeron que estos libros pertenecían al canon de la Escritura. Aunque en nuestro tiempo, es decir, en nuestra Biblia, el Nuevo Testamento cita muchos textos y libros del Antiguo Testamento, en ninguna de las partes de la Escritura se hace referencia a un libro deuterocanónico o a un libro apócrifo. No son libros inspirados por Dios. Por eso es que no están dentro del canon que nosotros tenemos, porque nos desvían un poco de la verdad. ¿Por qué digo que nos desvían de la verdad? Porque estos libros respaldan algunas creencias y prácticas católicas que no son bíblicas. Rezar por los muertos, rezar y pedir a los santos, la entrega de ofrendas expiatorias por los pecados, la veneración a los ángeles. Esas son parte de las enseñanzas que usted encuentra en estos libros. Mientras que la Biblia nos enseña que su palabra es la verdad y que en ella no hay error. Todo el tiempo, la Biblia nos hace que le pidamos a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo, que veneremos solamente al único Dios santo, santo, santo. La Biblia nos enseña que una vez Cristo expió nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahí se terminaron todos los pecados, no tenemos que pedir y pedir y pedir una y otra vez. Por eso la Biblia nos recuerda en Timoteo, toda la Escritura es enseñada, toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, nosotros no incluimos esos libros dentro de nuestro canon, porque no son libros completamente inspirados por Dios y porque la Biblia no hace referencia en ninguno de los dos testamentos, como hace el Nuevo al Antiguo en muchas ocasiones o en muchos textos, no hace referencia a ningún libro apócrifo. Por esos motivos y los que acabo de mencionar, es que nosotros no creemos en la completa inspiración de esos libros. Otra de sus enseñanzas
es, a mí se me enseñó a respetar mucho a María, ¿ok? Es la mamá de Jesús. Y a ninguno de ustedes le gusta que le traten mal a la mamá, ni que se la vean mal, ¿ok? Pero no se me enseñó, bíblicamente hablando, a venerarla. Entonces, tampoco a orar. Otra de sus enseñanzas, de las doctrinas que ellos practican o que ellos enseñan, es la oración a María. La oración a María para la Iglesia Católica. El orar a María es parte de su creencia, es parte de su enseñanza, porque ellos creen y ellos enseñan que María tiene el poder de contestar nuestras oraciones. Fíjense bien. Ahora le pregunto yo a usted, ¿enseña la Biblia que debemos orar a María? La respuesta es no. La Biblia nos enseña a quién debemos orar. Por ejemplo, ¿a quién le oraba Jesús en Juan 14, versículo 16? Si tenemos los versículos, por favor, hermano. En Juan 14, versículo 16, Jesús oraba y decía: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús oraba a Dios. ¿A quién oraba Esteban? En Hechos capítulo 7, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban oraba a Jesús. ¿A quién nos enseñó Jesús que debemos orar? En Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que mi Padre, o para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y así, hermano, usted puede irse a lo largo del Nuevo Testamento y usted va a encontrar referencias solo para orar, en oración, o cuando se le pide algo a Dios, a Jesús, a Dios o al Espíritu Santo, que son la misma cosa. La Biblia claramente nos enseña que debemos orar únicamente a Dios. Otra de las creencias con respecto a María es, fíjese bien, que María es corredentora e intercesora, al igual que lo es Cristo. Yo recuerdo que allá en El Salvador, cuando estaba allá, viendo unos stickers que decían: a Jesús a través de María, a Jesús por medio de María. El versículo que acabamos de leer, si puede poner Javi, por favor, Juan 14, 13, dice lo siguiente. El versículo anterior dice lo siguiente: Jesús dice: y todo lo que pidáis al Padre, ¿quién dice? En mi nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el único medio, porque Jesús es el que murió en la cruz por nosotros, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús es el único redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Por eso Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Debemos orar y pedir solamente a nuestro Dios. Y debemos recordar que el único medio para llegar hasta el Padre se llama Jesús. No hay otro medio, no hay otra cosa que usted pueda hacer. No hay nada que usted pueda lograr o que usted quiera hacer, o una obra, o creer o poner su fe en cierta persona, en cierto santo, en cierta enseñanza filosófica. Nada puede salvarle, y nada es un medio, y no va a encontrar un medio que pueda salvarlo fuera de Cristo. Amén. Lo siento así como nervioso. Otra enseñanza, y creo que la mayoría de nosotros la hemos practicado, que ellos enseñan y que ellos dicen que luego de eso pues se borra el pecado original y la mayoría de pecados, es el bautismo de infantes, el bautismo de niños. ¿Ok? ¿A quién lo bautizaron chiquito?
Y a los que no levantaron la mano también. A la mayoría, eso no es mentira, a la mayoría no bautizaron por Cristo. Casi la mayoría de personas las han bautizado. Porque eso es lo que la iglesia enseñaba. El bautismo de infantes no es una práctica bíblica. No vemos en la Escritura familias venir y traer a sus hijos recién nacidos para bautizarles. Un recién nacido, fíjense bien, ¿por qué? Porque un recién nacido no puede reconocer sus pecados. Un recién nacido no puede poner su fe en Cristo. Un recién nacido no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Un recién nacido no puede entender lo que simboliza el bautismo. ¿No es cierto que muchas veces a nosotros nos han dicho, vos hacerlo? ¿Pero y para qué? Vos hacerlo y ya vas a ver. ¿Y cómo va usted? Ahí va usted. Ah, pues es lo mismo bautizar a un niño. Él no sabe lo que está haciendo. Por el contrario, en la Biblia sí vemos que niños eran traídos al templo para ser presentados a Dios, como lo hicieron José y María. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿para qué dice? Para presentarle al Señor. En vez de ver en la Biblia niños siendo bautizados, por el contrario, vemos personas que oyeron el mensaje del Evangelio, aceptaron ese mensaje del Evangelio a través de arrepentimiento y fe y respondieron a través del a ese mensaje del Evangelio a través del bautismo. El bautismo identifica al creyente con Cristo. El bautismo es una muestra de lo que Cristo ha hecho en la vida de aquella persona que se ha arrepentido y que ha decidido tomar o pasar por las aguas bautismales. Luego de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, 2 puntos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. No puede haber bautismo sin arrepentimiento primero, hermano. Usted debe saber, debe entender que usted es pecador y que necesita urgentemente la sangre de Cristo para salvarse. Por eso yo decía que el bautismo, más que ser un mandamiento de obediencia, como se nos ha enseñado también, cosa que no estoy diciendo que esté mal, pero el bautismo reafirma lo que ha ocurrido en mi corazón. Cuando vemos personas que se arrepienten de sus pecados, se les explica lo que es el bautismo y no quieren bautizarse, todavía no han sido convertidos. Porque el bautismo es la garantía, por decirlo así, es la muestra de lo que ha ocurrido en mi corazón. Por lo tanto, hermano, el bautismo de infantes es una práctica no bíblica, no porque lo diga yo. Usted puede irse a Google y buscarlo, y puede que yo me haya equivocado en algo si usted quiere, pero no se quede con lo que yo digo. Vaya y averigüe, vaya e investigue. Ahí están las páginas del Vaticano, si usted quiere, está todo el catecismo, si usted lo quiere leer. Vaya, hermano, investigue y compare con lo que usted tiene en sus manos y vea que una religión está contaminada por el paganismo y la otra adora al único Dios verdadero. No son mis palabras. Pero todo niño que es bautizado, o toda persona que va a ser bautizada, debe entender lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Otra de las enseñanzas que ellos practican y predican es la de la transubstanciación.
Es como que usted está crucificando nuevamente a Jesús ahí. No hay ningún versículo en la Escritura que respalde o enseñe esto. La Biblia claramente enseña, por el contrario, la Biblia claramente enseña que cada vez que tomemos del pan, tomemos de la copa, debemos hacerlo en memoria de Él, como un recordatorio de lo que hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, esto lo enseñó Jesús. Ni siquiera fue inspiración de Pablo. Eso lo dijo Jesús, que lo hiciéramos en memoria de Él. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo a los discípulos en la última cena: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, ¿en qué dice? En memoria de mí. Lo mismo sucede con Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, y habiendo dado gracias, que es el versículo que nosotros leemos cada vez que tomamos Santa Cena, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, cada vez que tomamos el pan y tomamos la copa, debemos hacerlo en memoria, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cristo ofreció su cuerpo, derramó su sangre de una vez y para siempre por los pecados de aquellos que nos hemos arrepentido y creído en Él. Una de las enseñanzas más controversiales de la Iglesia Católica es que ellos enseñan que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Eso es una enseñanza de ellos. La palabra vicario viene del latín vicarius, que significa el lugar de. Por vicario entendemos entonces que es una persona que tiene el poder y las facultades de otro que le sustituye. Poder que sustituye. O sea, si el Papa es el sustituto de Cristo, Él tiene el mismo poder y tiene las mismas facultades que Cristo. Por eso es que para el catolicismo romano, el Papa es la máxima autoridad de Dios en la tierra. Entonces surge la siguiente pregunta: si ellos afirman que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, que Él es la máxima autoridad en la tierra, ¿es el papado bíblico? Esa sería la pregunta a contestar. Escuche un extracto de uno de sus catecismos. No me lo estoy inventando, ya le dije, váyase a Google, métase a Google. En el catecismo contesta la siguiente pregunta: ¿es bíblica la sucesión apostólica? A lo que responden: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio, se bien la palabra que usa, y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo número 882.
la supremacía del obispo romano, o el papado, ese bien, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Constantino, el mismo personaje, el mismo emperador del que hablamos al inicio, y sus sucesores dieron el apoyo, o dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la iglesia. Nombraron un obispo como el supremo gobernante de la iglesia. Y esto lo consideraron hacer porque ellos consideraban que era mejor para conservar la unidad del imperio que tanto el gobernante político como la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Ahora, uno solo y que se mande las dos cosas. Y aunque muchos cristianos de la época se opusieron a que hubiera un obispo supremo, un mandamás, así lo conocemos nosotros, hay que hablar con el de arriba, mero manda. Y aunque muchos se opusieron a que hubiera un obispo supremo, este terminó elevándose a una supremacía absoluta, es decir, no lo pudieron impedir, porque había mucho apoyo y poder de los demás emperadores. En vez de proclamar el evangelio y apegarse a la escritura y convertir a los paganos, que debería de haber sido la principal meta, es decir, convertir a todos esos que no creen en Cristo, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Esto produjo que el imperio colapsara, y los papas entonces tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos. ¿Cuál título? El que hasta hoy conservan, que se llama, o que dice, o el título es Pontificus Maximus, el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el más grande de los pontífices, el mandamás, como dije hace un momento. Este título fue tomado también del paganismo, mientras que la Biblia dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el único fundamento, y Cristo tiene tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Cuando usted le pregunte cuáles son los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Entonces, Cristo no es solamente nuestro único fundamento, sino que Cristo también es nuestro único sumo sacerdote. La Biblia lo dice así en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que intercede por nosotros, que nos limpia de todo pecado y que ya pagó el precio por nosotros en la cruz. Ese sacerdote intercede todos los días delante de su Padre por nosotros. Por lo tanto, hermanos, la sucesión apostólica no es bíblica. Voy a terminar con el siguiente. Otra de sus enseñanzas es una que se celebra 40 días antes, o que inicia 40 días antes de Semana Santa. ¿Cuál es? Como buen católico, ¿sabe? La Cuaresma. ¿Cuál es el significado de la Cuaresma? ¿Quiénes saben cuál es el significado? Y se fija lo que sucede, que muchos de nosotros éramos católicos. Usted le decía tomate persinado, y se
El propósito principal, y ahí es donde lo importante, el propósito principal de la Cuaresma es que cada creyente pueda arrepentirse de sus pecados. Hasta cierto punto, en una manera más impuesta que del corazón. Porque yo no necesito esperar esos 40 días o estar en ayuno esos 40 días para arrepentirme de mi pecado. La Biblia dice que nos arrepintamos de nuestros pecados todos los días, porque sus misericordias, dice Eclesiastés, son nuevas cada mañana. Este periodo en el Antiguo Testamento era caracterizado por un periodo de ceniza, silicio, ayuno, y la gente se encerraba, pero con el tiempo, hasta nuestros días, desde aquel tiempo hasta nuestros días, se ha ido adquiriendo un valor más sacramental, ¿qué quiere decir esto? Que es más una ceremonia o una costumbre y no es algo que nazca del corazón. Por lo tanto, lo que no nace del corazón para Dios no tiene ningún mérito para Dios, porque no lo están haciendo, no lo estamos haciendo porque nos nazca, sino porque me están imponiendo a hacer algo. Usted puede ayunar, usted puede arrepentirse de sus pecados, pero no porque el pastor le diga que ayune, ni porque su vecino le diga que ayune. Debe ser un acto de devoción, de búsqueda del Señor. Entonces, ¿enseña la Biblia que los creyentes deben practicar la Cuaresma o ayunar de esta manera? La respuesta es no. El ayuno debe hacerse como la Biblia lo enseña. El ayuno es bueno porque alimenta nuestro espíritu, doblega la carne, nos ayuda a vencer la carne. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, en la tentación de Jesús, y Jesús respondió y dijo, está escrito, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno nos ayuda a renunciar a nuestros hábitos pecaminosos. Por eso Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con lloro, con ayuno y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Para Dios todo el tiempo fue y será más importante la intención del corazón. Por eso es que aquel versículo que yo lo hablo siempre aquí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén, gloria a Dios. Pero aquí no hay nada. Estamos vacíos, estamos secos. Por lo tanto, hermano, la clave en el ayuno está en enfocar el tiempo, sea cual sea el tiempo, sea cual sea el día, sea cual sea la temporada del año. Debemos apartar un tiempo, arrepentirnos de nuestros pecados, consagrarnos a Dios y no tratarnos de ganarnos el favor de Dios con nada. Usted no va a ganar el favor de Dios por servir. Hay gente que sirve y no es creyente, y nadie me lo ha contado, yo lo he experimentado. Hay gente que ofrenda, pero no lo hace con los propósitos correctos. Hay gente que alaba y no lo hace con los propósitos. Hay gente que predica